la grabación. Ok. Entonces, acá está la última, por este lado tengo la última parte de la clase precedente. Y continuamos con aplicaciones de valores y vectores propios, diagonalización. ¿Ya? Entonces, en la clase precedente hemos visto cómo para calcular el número de Fibonacci uno puede multiplicar por una matriz muchas veces, o sea, transformar en vez que tener esta dependencia de cada número de los dos precedentes, hacer un vector de dos números con un número y su precedente, y se ve que esta pareja de números está relacionada a la pareja de un paso anterior, aplicando una matriz, ya la matriz con una forma sencilla, y entonces para encontrar cualquier número de Fibonacci es suficiente tomar el vector con el primero y el segundo número de Fibonacci, o el número 0 y el número 1, aplicar la matriz multiplicada por sí misma muchas veces, y así obtengo cualquier pareja de número de Fibonacci en cualquier largo paso digamos, cualquier índice del número de Fibonacci, ¿ya? Entonces, entonces hacer potencia de una matriz es importante en estos casos, cuando tengo sucesiones definidas por recurrencia, y uno puede encontrar, digamos, facilitaciones si es que sabe diagonalizar matrices y comprende valores y vectores propios. Eso era la clase precedente. Y después hemos visto, pasando a un otro caso, hemos visto este otro ejemplo, que eran matrices de Markov, ¿ya? Y acá, esto era el título, digamos, esto era el título de la cosa, matrices de Markov, y en realidad la principal aplicación o ejemplo es el algoritmo de Google para digamos, modelar la importancia de sitios web. Así que, a ver si esto mejor lo pongo. Y entonces acá uno decía, tengo varios sitios web que los enumero, decimos que tenemos 1, 2, 3 y 4, y después uno tiene en su modelo como la probabilidad que un usuario se vaya desde el sitio 1 hasta el sitio 1, o desde el sitio 1 hasta el sitio 2, y cada uno está representado con una flechita, ¿ya? Y uno podría, en teoría, irse entre cualquier pareja de sitios, ¿ya? Así que con estas probabilidades me puedo dibujar una matriz, ¿ya? Matriz de todas las probabilidades de irse entre cualquier sitio web y cualquier otro, ¿ya? Y si se fijan acá, como columnas, tienen la probabilidad de ir desde 1 hasta cualquier elemento, desde J a cualquier elemento para la columna J. Entonces, si tengo acá el número de usuarios en un dado momento, en el momento sucesivo consistirá aplicar esta matriz de probabilidades al vector precedente, ¿ya? Así que como que la evolución del número de usuarios en el Internet, si es que el Internet tiene solo 4 sitios, en este caso 4 sitios web, pero más en general funciona igual, es que la persona se mueven y siguen su distribución, está modificada por esta matriz de probabilidades. Así que aplico esta matriz, me transforma una distribución de personas, N1 personas en la página 1, N2 en la página 2, N3 en la página 3, así siguiendo. La transforma en una otra distribución, quizás un poco distinta puede ser. Y la pregunta, digamos, para comprender un poco el estado, digamos, promedio o de equilibrio de toda la población, era de ver cuándo pasa que la matriz que yo tengo, esta matriz de Markov, tiene un vector propio con valor propio 1. O sea, tengo mi distribución, y dado que está en el equilibrio, las probabilidades de moverse son tales que cuando todos se mueven al mismo tiempo siguiendo estas probabilidades, queda la misma distribución, ¿ya? O sea, es una distribución de equilibrio que no se mueve si las probabilidades son estas, ¿ya? Y entonces esto sería lo ideal. Y después
este vector U es el vector que, digamos, mide a lo mejor la importancia de todos los sitios web. Y así que cuando uno hace una búsqueda, para que Google decida en qué orden ponerte las respuestas, ocupa este principio, ¿ya? El más probable es, es lo que aparece primero. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo encontrar vectores propios con valores propios 1? Primero, nos preguntamos si existe si 1 es un valor propio, ¿ya? O sea, si esto puede tener solución, antes de ver un poco más en detalle las cosas, ¿ya? Entonces, la primera observación era que mi matriz inicial, ¿ya? Dado que acá, como había ya dicho antes, sus columnas forman la probabilidad, si estoy en el página 1, de irme a cualquier otra página, si estoy en la página 2, de irme a cualquier otra página, etc. Para cada página, por algún lugar debo irme al próximo paso, ¿ya? Entonces, la suma de todas estas probabilidades es 100%, ¿ya? Entonces, la suma de las columnas de mi matriz es 100%, ¿ya? Entonces, las columnas tienen suma 1 y esto ya me ayuda, ¿ya? Porque entonces, esto me dice que cuando hago la matriz transpuesta aplicada al vector 1, esto significa que primero le doy una vuelta a la matriz en vez de la posición como está acá. Se pone en la, digamos, hago la transpuesta, o sea, cualquier columna se transforma en línea y después si cualquier línea la multiplico por solo unos, el resultado es, por ejemplo, primera línea multiplicado por solo unos es la suma de todas las probabilidades, que es 1. Segunda línea multiplicada por solo unos es la suma de toda la probabilidad de irme desde el sitio 2 hacia cualquier sitio. Entonces, de nuevo es 1. ¿Ya? Entonces, así, la matriz transpuesta por el vector de solo unos me da el vector de solo unos. Así que el polinomio, hemos visto que el polinomio característico de la transpuesta menos identidad igual a 0, pero siendo que el determinante no cambia cuando hago la transpuesta de una matriz, el polinomio característico también de A sin transponer tiene valor propio 1. ¿Ya? Y esto demostraba que existe una solución. ¿Ya? Existe una vector que multiplicado por esta matriz me da el vector mismo. Y todos sus múltiplos también. ¿Ya? Pero cualquier vector no ayuda, y acá nos habíamos interrumpido. Cualquier vector no ayuda porque quiero también que me represente densidades de personas, ¿ya? Que puede ser solo números positivos. ¿Okay? Entonces, esto era donde nos habíamos quedado la vez precedente, ¿ya? Entonces, vamos a mirar ahora un teorema que nos dice que existe, dice la cosa siguiente, ¿ya? El teorema de Perron-Frobenius, lo ven acá en la parte izquierda de la pantalla. Dice esto, dice que si tengo A una matriz positiva, bueno, ahora lo voy a copiar, digamos, más o menos. Teorema de Perron-Frobenius. Dice, si A es una matriz, digamos que la llamo, tiene coeficientes A y J en esta matriz. Y todos los A y J son positivos, ¿ya? Es un caso un poco más especial que decir que son probabilidades, porque probabilidades podrían ser 0, pero un poco más general también, porque no necesariamente son números entre 0 y 1. ¿Ya? Como la probabilidad máxima es 1, mínima es 0, acá estamos diciendo no importa, solo ocupamos el facto que los coeficientes son mayores que 0. Y después, entonces, tiene un valor propio máximo que es único, ¿ya? Existe valor propio lambda 1 que es más largo que todos los otros. J distinto de 1, ¿ya? Y acá esto
¿Se acuerdan? Si tengo un número complejo, esto es el valor absoluto del número complejo, ¿ya? A más IB no es tan importante, solo que se acuerden que es una cosa que existe para números complejos. Esto es la raíz cuadrada de A cuadro más B cuadro, ¿ya? Si esto es un número cualquiera complejo. Entonces, si se imaginan, esto te da un vector en el plano complejo. Voy a poner la hoja más larga, como me sugieren en el chat. Entonces, ¿se acuerdan? Si tengo un vector en el plano complejo, su módulo sería, esto es A más IB, acá tengo A y acá tengo IB, este número es IB, y esto es A más IB. Y su largo es el módulo, digamos, este tipo de módulo complejo, es el largo de este vector. Ya no sé si... Pero no es importante, solo que sepan que esto es una notación que vale igual si los valores propios son complejos. ¿Ya? Entonces, existe un valor propio, lambda 1, que es estrictamente mayor que el módulo de todos los otros. Y además, el vector propio asociado, o sea, existe un vector propio asociado, ¿ya? Porque si no, uno siempre puede multiplicar un vector por una constante. Existe un vector propio asociado, x1, con componentes todas mayor o igual que 0, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos ayuda, digamos, para nuestra interpretación de este tipo de matrices, ¿ya? Porque la pregunta justamente antes era si mi algoritmo de Google, ya yo sé que existe una solución de AU es igual a U, esta ecuación arriba en la pantalla, pero ¿será que este vector lo puedo encontrar, este U lo puedo encontrar con solo componentes positivas o cero, que me representa populaciones de personas? Y este teorema de acá me dice que sí, si tengo una matriz con coeficientes positivos, existen dos cosas. Existe un valor propio que es el mayor de todos y es uno solo. ¿Ya? En este caso era 1. ¿Ya? El lambda 1 igual 1 para esta matriz de probabilidades. Y además existe un vector propio asociado con este valor propio con componentes todas mayores o iguales a 0. ¿Ya? Ok, entonces vamos a ver la demostración. La demostración es interesante como procede. No es tan, digamos que existe toda una teoría, ¿ya? De matrices donde lo que es importante es que sean positivas las componentes. ¿Ya? Hay que ver cómo las matrices actúan sobre números positivos. ¿Ya? Pero esto es... un caso muy importante, ¿ya? Entonces necesitamos, ¿se acuerdan? La cosa, acordámonos de nuevo, tengo una matriz donde sé que todos sus elementos de la matriz son números positivos y quiero encontrar primero un valor propio que es mayor que todos los otros y después demostrar que su vector propio tiene componente positiva. Ok, y entonces lo que voy a definir, miramos este problema de máximo. El máximo de todos los números t mayores o iguales que 0, t números reales mayores o iguales que 0, reales, para los cuales existe un vector mayor o igual que 0, ¿ya? Esto significa que las componentes de él son mayores o igual que 0 para todo i igual 1 hasta n, ¿ya? Cualquier componente de mi vector es mayor o igual que 0 y lo escribo así, diciendo que el vector es mayor o igual que el vector de ceros, ¿ya? Una notación. Y después, tal que a x, aplicar mi matriz a este vector, es mayor o igual que tx, ¿ya? Y de nuevo, esto significa que
AX componente I es mayor o igual que TXI para todo I. ¿Ya? ¿Ok? Entonces estoy mirando todos los números para los cuales existe un vector donde A lo envía en al menos este múltiplo del vector. ¿Ya? Vector positivo, A lo envía en un múltiplo positivo de él. ¿Cuál es el mayor múltiplo que puedo encontrar? ¿Ya? Entonces, la primera cosa que uno mira es que existe un T máximo. ¿Ya? Existe el T, el problema está bien, digamos, puesto, porque existe un T máximo. Y esto porque, lo voy a decir como una explicación de esto, es que A es una matriz finita, tiene un número finito de entradas. Número finito de entradas. Entonces, acá cuando hago AX y miro la componente I, esto es igual a la suma para J igual 1 hasta N, A, I, J, X, J. ¿Ya? Esto es multiplicar la línea de la matriz A por el vector columna dado por X, por XI, X1, X2, así siguiente. ¿Ya? Esto es la definición de la componente I de la respuesta de AX, del valor de AX, que es un vector. Y esto es mayor o igual que el máximo de AIJ. Cualquier entrada de IJ, miro cuál es el máximo valor que aparece en esta tabla de números AIJ, que multiplica la suma de... o cómo puedo... La suma de XJ... O si no, puedo decir simplemente que es mayor que, digamos, necesito encontrar, no, una cota, necesito una cota superior, es menor o igual que el máximo de A y J por el máximo como el menor que sí, el máximo de... no, me estoy complicando mucho con esto, con lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que si multiplico mi vector por elementos acotados, menor o igual que el máximo entrada de A, entonces AX es menor o igual que C por X, ¿ya? Con C muy largo. ¿Ya? Significa que AX no puede alargar indefinidamente las componentes de X porque X tiene, lo estoy multiplicando por algo acotado por el máximo número que aparece en la matriz A. ¿Ya? Y además AX, si es que X es, A tiene componente mayor que 0, X es mayor o igual que 0, entonces esto es mayor que 0X, ¿ya? Entonces, los T que satisfacen la constricción en nuestro máximo son elementos de 0C. ¿Ya? Están en un intervalo, así que existe un máximo, un Tmax. ¿Ya? Acá, perdón, voy arriba. Estoy intentando encontrar el máximo de los T que satisfacen unas propiedades y
dado que A es una matriz acotada y todo es positivo, tengo estas desigualdades de acá, y así que estoy mirando un conjunto de números T que está incluso en un intervalo compacto, no sé si saben esta noción, pero en un intervalo acotado, un subconjunto de un intervalo acotado siempre tiene un supremo, ¿ya? Y en este caso existe también el máximo, porque como si se fijan acá tenía, eh, bueno, no voy a entrar en más detalle. Si quieren, después podría entrar en más detalle, pero me parece ser como bastante alejarme de lo que queramos hacer con conceptos, digamos, de análisis de por qué existe el máximo en un compacto. Pero si en un intervalo compacto estoy maximizando una cantidad y existe el máximo, Tmax. Y ahora el paso 2 es que sabemos, por ahora sabemos que AX es mayor o igual que Tmax X. Esto significa que para todo I, AX componente I es mayor o igual que Tmax por X componente I. Para algún X mayor o igual que 0. ¿Ya? Vector con componente mayor o igual que 0. Pero en realidad lo que voy a decir ahora es un poco más. Es decir que en realidad acá vale la igualdad. ¿Ya? AX es igual a Tmax X. Significa que en general, acá uno no podría saber muy en general si es que la igualdad está siempre alcanzada, pero sí está siempre alcanzada, ¿ya? ¿Ok? Y así que si esto fuese cierto, una vez que lo demostramos, podemos llamar Tmax nuestro lambda 1, ¿ya? Que sería el valor propio más largo que de todos, más largo o igual que todos, ¿ya? Entonces vamos a demostrarlo. Si no es cierto, ¿qué pasaría si no fuese cierto? Valdría que AX mayor o igual que Tmax multiplicado por X con estrictamente mayor en algunas coordenadas. ¿Ya? Si la contradicción de esto, dado que sabemos ya que AX mayor o igual que Tmax, significa, si no son iguales, significa que en algunas coordenadas tengo mayor estrictamente. ¿Ya? Y ahora tengo un elemento X, que es una proposición. Proposición como que nos ayudará, ¿ya? Es que si A es una matriz positiva y, y tengo dos vectores X mayor o igual, oh, no X, mala elección. V mayor o igual que W, vectores. Esto significa, ¿qué significa? Significa que para todo I, VI mayor o igual que WI. ¿Ya? ¿Ok? Si esto y esto, entonces A multiplicado por V es estrictamente mayor que A multiplicado por W. ¿Ya? Entonces, si tengo vectores con mayor o igual y tengo A mayor que 0, sigue que ahora todas las componentes son estrictamente más largas. ¿Ya? Esto es la proposición que nos ayuda. ¿Y cómo nos ayuda? Antes de demostrarla, vemos cómo nos ayuda. Nos ayuda porque entonces A al cuadrado X es mayor estrictamente que Tmax por AX. ¿Ya? Porque acá tengo estos dos vectores. Esto lo llamo V y esto lo llamo W. Y entonces aplicando la proposición me da que A cuadrado X mayor estrictamente esta vez que Tmax AX. O
puedo escribirlo llamando I es igual a AX. Entonces esto me da AI mayor o igual, no mayor o igual, mayor estrictamente que Tmax por I, ¿ya? Entonces encuentro un vector donde acá este número es estrictamente mayor que este otro, digamos que cada componente de acá es estrictamente mayor que cada otra componente a la derecha, ¿ya? Y entonces existe un epsilon, dado que, si se fijan, ¿qué significa que dos números reales, uno es estrictamente mayor que el otro? Significa que están a distancia positiva, ¿ya? Entonces, A, I, componente I, es a distancia positiva que T max, Y, I, ¿ya? Y esto vale para cualquier I. Para cualquier I tengo una distancia positiva, epsilon I, y acá, y después puedo tomar el mínimo para I igual 1 n de epsilon I, que lo llamo epsilon, y entonces significa que para cualquier componente, por lo menos esta distancia la tienen los dos lados, ¿ya? Y es un número mayor que cero. El mínimo de un número finito de números mayores que cero también es mayor que cero. Y entonces AI es mayor o igual que T max por más epsilon I, ¿ya? Así que T max no era máximo, ¿ya? Porque acá acabo de encontrar un otro valor T donde tengo un vector con componentes positivas, ¿ya? AX es una matriz positiva por X, es mayor o igual que cero. Y AI es mayor que TI, ¿ya? Que T con T mayor que el T max más epsilon, ¿ya? Y entonces cuando acá tenía mi máximo inicial, ¿ya? Esto es lo que está evidenciado acá. Esto, acá tengo un otro T que es más largo que el máximo, ¿ya? Y imposible, no puede existir un otro T más largo que el máximo donde vale la cosa, ¿ya? Entonces, acá, esto es la contradicción, ¿ya? Y entonces ahora, lo que falta para demostrar que, entonces, demostrar el paso 2, o sea, lo que estamos demostrando, que prácticamente habíamos demostrado es que AX es igual a Tmax por X, o sea que Tmax es nuestro lambda 1. Lo que falta es demostrar X, ¿ya? Demostración de X, de esta wea arriba. Entonces, lo que me dice el enunciado de X es que si tengo A y J todos mayores que 0 y tengo VI mayor o igual que WI, perdón, VI mayor o igual que WI para todo I. Entonces, ¿qué pasa cuando aplico A? Aplicando A, tengo la suma sobre J de A y J de J. Voy a agrandarlo un poco. A y J de J. Esto es mayor o igual. No, perdón. Antes de hacer esto, quizás mejor lo escribo en una forma que se vea un poco más organizada, ¿ya? Lo mismo que escribir esto es VI menos WI mayor o igual que 0 para todo I, ¿ya? Y entonces cuando aplico A, A y J sumado sobre J de VI menos WI, también es mayor o igual que 0, ¿ya? Porque acá estoy multiplicando por números mayores o iguales que 0, y acá tengo números mayores o iguales que 0, ¿ya? Entonces es mayor o igual que 0, pero en realidad esto es también mayor que 0, ¿ya? Profe, disculpe, ¿qué está demostrando ahora? No entendí. Demostramos X. X me dice que si tengo una matriz positiva,
y tengo dos vectores, uno mayor que el otro, mayor o igual que el otro. Entonces, aplicando la matriz se transforma en estrictamente mayor. ¿Ya? Lo que hemos encontrado, utilizado, ocupado acá para tener este estrictamente mayor. ¿Ya? Antes sabíamos mayor o igual. Transformarlo en mayor es porque le estoy aplicando una matriz con coeficientes positivos. Y ahora estamos viendo por qué vale esto. Porque cuando tengo vectores uno mayor o igual que el otro y le aplico una matriz completamente positiva, sale el resultado estrictamente mayor que el otro resultado. Entonces, AV estrictamente mayor que AW. ¿Ok? Vamos a demostrar este X de acá. ¿Ya? Entonces, la demostración de esto. ¿Ok? Entonces, esto lo sabemos. Esto lo sabemos. Y ahora, ¿por qué vale esto? Vale porque ¿qué quiero decir? Ah, sí. Faltaba una cosa. Vectores distintos, ¿ya? V distinto de W, ¿ya? Si fuesen iguales, no puede ser A aplicado a dos vectores iguales, me da lo mismo. Ya había olvidado de decir que deben estar distintos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, acá hay J, esto es mayor o igual para todo I, y al menos un mayor estricto, ¿ya? Porque si no, serían iguales. Si tengo todas las componentes iguales, son iguales, pero dado que son uno mayor que el otro y distintos, al menos uno es mayor o igual, ¿ya? Y entonces, acá tengo, estos son todos mayores que 0, porque A es mayor que 0, WI menos WI menos WI son mayores o iguales a 0, y al menos uno es estrictamente mayor que 0. Así que acá la suma total es mayor que 0. ¿Ya? Es mayor que 0 porque multiplico todos números, de los cuales al menos uno positivo estrictamente, por cantidades positivas estrictamente. Entonces, por lo menos no puede darme 0. Debe darme mayor o igual que 0 y no puede ser 0. Entonces, estrictamente mayor que 0. ¿Ya? Entonces, AV menos AW componente J es mayor que 0 para toda J. Así que AB es mayor que AW, estrictamente. Lo que demuestra X. Demuestra lo que quería demostrar. ¿Ya? Entonces, acá, ¿dónde estamos? Hemos demostrado X para demostrar que A tiene valor propio T max. Y entonces tiene valor propio lambda 1 T máximo, ¿no? Entonces, el próximo punto es que si A, no, perdón, es que X tal que, X1 tal que A X1 es igual a T max X1, el valor propio, es mayor que 0, ¿ya? O sea, componentes mayor que 0. ¿Ya? Esto es lo que demostramos ahora. Porque hemos demostrado que existe un valor propio, etcétera, etcétera, pero vamos a ver que su vector propio es con todas las entradas positivas. Ok, sabemos que X1 es mayor o igual que 0, ya era la propiedad de antes, ya sabemos por el paso precedente que existe este X de acá, que sería en realidad, ahora lo llamamos X1, porque hemos llamado este valor propio lambda 1. Entonces sabemos que existe X, y que X es mayor o igual que 0, ¿ya? X mayor o igual que 0. Entonces ahora vamos a demostrar que no es solo mayor o igual que 0, pero es estrictamente mayor que 0, ¿ya? Entonces lo que pasa es que AX1, a causa de este enunciado X precedente, ¿ya? Tenemos un vector X1 mayor que 0, aplicamos A,
es mayor que A por 0, que es igual a 0. ¿Ya? Entonces, AX1 es mayor que 0. ¿Ya? Esto ya lo sabemos. O sea, AX1 componente J mayor o igual que 0 para todo J. Pero además sabemos que AX1 es igual a lambda 1 X1. Entonces, lambda 1 X1 mayor que 0 para X1 componente J mayor que 0 para todo J. Así que esto significa que, dado que significa dos cosas. Uno es que lambda 1 mayor que, estrictamente mayor que 0. Y dos es que X1J estrictamente mayor que 0 para todo J. ¿Ya? Así que en particular X1 mayor que 0. Acá lo llamo en vez que 1 y 2 A y B porque ya estaba ocupando los números 1, 2, etcétera para los pasos de la demostración. Entonces, ok, que X1, el vector propio asociado estrictamente mayor que 0. Entonces, vamos a ver dónde estamos en la prueba del teorema. Dice el teorema que existe un valor propio con vector propio con componentes todas mayores que 0. Entonces, esta segunda parte la demostramos y falta demostrar que el lambda 1 es estrictamente mayor que el módulo de todos los otros. ¿Ya? Entonces, lo que falta sería este punto, lo llamo punto 4 de la demostración, es que lambda 1 mayor estrictamente que el módulo de lambda j para todo j distinto otros valores propios. ¿Ya? Ok. Y para esto, lo que suponamos sea lambda otro valor propio. ¿Ya? Si lambda es otro valor propio, significa a lambda, a por, no, significa, ¿qué significa? Que existe y con AY es igual a lambda Y, ¿ya? Acá estos son números complejos, ¿ya? En ese momento. Y, bueno, para números complejos, ¿qué quería decir? Para números complejos se acuerdan ZW, módulo de un número complejo es igual a Z por W. ¿Ok? Para en C. ¿Ya? También funciona como en R, este valor absoluto, ¿ya? Entonces acá voy a tomar AY, que significa el vector con AY componente 1 módulo, AY componente N módulo, ¿ya? Tomo el módulo, entonces AY es igual a lambda Y, y esto significa todas las componentes, ya significa este tipo de notación, donde en vez de escribir el módulo de cada componente, lo escribo como si fuese el módulo del vector, ya que no es tan usual, es una notación en particular acá. Y además esto es igual, ya si se fijan, esto me diría que AY componente J es igual a lambda Y componente J, y esto es igual a lambda, ya acá es igual a lambda por la componente, perdón para escribir mal, la componente IJ, ya, que es lambda por I. Ya acá lambda en el sentido de un número, y esto es en el sentido de la notación de arriba, que serían todas las componentes, ¿ya? Entonces tengo AI es igual a lambda I, y acá AI, esto sería la suma sobre capa. Estoy evitando de ocupar el índice I porque estamos con números complejos y esto es la unidad imaginaria, ¿ya? Entonces,
y componente J es A capa J, no, perdón, es AJ capa, Y capa, módulo. Y esto por la desigualdad triangular es menor o igual que AJ capa, Y capa. ¿Ya? Pero esto es positivo, son números positivos. Entonces es igual a suma de AJ capa por I capa. ¿Okay? Entonces acá, ¿dónde estoy con suma sobre capa? Estoy que esto que es igual a lambda por IJ es menor o igual que esto, ¿ya? Entonces, si llamo este vector Z, es el vector con componentes I1 módulo y N módulo, ¿ya? Que sería en otra notación mi vector I con módulo así. Lo que pasa es que lambda por Z es igual a A por Z. ¿Se fijan? Esto es A por Z, componente J, a Z componente J, y esto es lambda valor absoluto por Z. ¿Ya? Perdón, y acá tengo un mayor o igual, entonces acá es mayor o igual. ¿Ok? Entonces, lambda, valor absoluto, es un competidor, o sea, participa la competencia para el máximo de T tales que tales que existe X con AX es mayor o igual que TX, ¿ya? ¿Ya? Y el máximo de acá, esto es igual a Tmax. Así que lambda, dado que es un competidor, es menor o igual que Tmax, que es igual a lambda 1, ¿ya? Entonces acá he demostrado que lambda menor o igual que lambda 1, por lo menos he demostrado que es menor o igual, ¿ya? Con todo esto. Es porque aplicando la desigualdad triangular sale que encuentro una manera de reducirlo a mi máximo inicial, a mi problema de máximo inicial, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan del problema de máximo inicial? Había encontrado que tiene máximo, después he encontrado que este máximo te da de verdad un valor propio, y después hemos demostrado que su vector propio es positivo, y en ese último paso hemos demostrado no exactamente que lambda 1 es estrictamente menor que los módulos de todos los otros, sino que es mayor o igual, ¿ya? Entonces acá, antes, para evitar quiero ver su interés en continuar la demostración, ¿ya? Entonces les voy a botar un poll y por favor contesten en este poll, ¿ya? Ver si ahora quieren ver una cápsula con lo que falta de la demostración, tenerlo ahora o no verlo, no le interesa, están traumatizados. A ver, esto cuando... Ya, yo por mientras consideramos, pasamos a hacer una especie de pausa. Esto. Ok, entonces esto lo continuamos en una cápsula para ver que en realidad tengo lambda 1, el vector propio estrictamente mayor que los lambda j, ¿ya? Los otros. Y para eso se necesita un poco más de un truco más, ¿ya? Y no voy a entrar en eso. Y entonces en el tiempo que nos queda, yo haría... ¿qué podría hacer? Bueno, a ver, acá que tenemos... digamos que hemos visto un poco cómo es la interpretación con Google y vamos a ver un modelo, un otro caso que sería un ejemplo me parece 3, a ver si lo tengo acá en una, no lo tengo. Creo que ejemplo 3
de Strang, del capítulo 5.3, que es, lo atribuye a un matemático medio ruso, medio americano, el modelo de Leontiev, que es un modelo muy sencillo de economía. Pero es muy sencillo, creo, al mismo tiempo es la base para otros modelos, ¿ya? Y acá su modelo es que tengo un vector P que me representa cantidades de bienes económicos. O sea, cosas que que un economista le interesa. Y, por ejemplo, no sé, uno podría decir que acá la primera componente me cuantifica la electricidad, la segunda me cuantifica el cobre, la tercera la cantidad de trabajo, ¿ya? Y son cosas que entran en que un proceso económico puede transformar una en la otra. Si se imaginan que tengo una fábrica de procesamiento de cobre, voy a tener un número de obreros, una cantidad de electricidad que me gasto, una dada cantidad de cobre, y tengo una matriz que me dice A aplicado a P, ya P es lo que tengo mi sistema, no sé, mi fábrica, que está representado por la matriz A, le entrego este vector P de electricidad, cobre, etcétera, y esto me da una output, o sea, una producción AP, ¿ya? Entonces, AP es cómo mi procedimiento económico transforma las cantidades de electricidad. Quizás uno pierde electricidad es menos de lo que tenía antes, cobre transforma electricidad de cobre y electricidad de trabajo en más cobre, no sé. Entonces, esto es un procedimiento donde en el final, resultado, tengo P un momento. Al final tengo, si mi procedimiento se toma P y me produce AP, al final tengo AP menos P, ¿ya? Esto es lo que el output y esto es el input de cada materia primera, ¿ya? Y esto es Y, es el vector que me dice la cantidad de producción neta. Neta, ¿ya? Y uno que quiere, por ejemplo, dado Y deseado, que P, digamos, elegir, ¿ya? Entonces se trata en práctica de resolver P es igual a menos identidad a la potencia menos 1 aplicado a I. ¿Ok? Y así que, y esto me permite, sabiendo I, encontrar P, ¿ya? Entonces la pregunta es si dado I existe siempre, dado cualquier, ¿ya? Si tengo cualquier I, ¿cuál es la estructura matemática que me permite decir que existe siempre, siempre un P? ¿Ya? Y además,
acá sé que I es un vector con componentes positivas y acá también quiero con P mayor o igual que 0. ¿Ya? Entonces, lo que me se pide es que A menos I a la menos 1, quiero que, para que me transforme cualquier vector positivo en otro vector positivo, quiero que tenga coeficientes positivos, por ejemplo. O más especial es que me envía cualquier vector positivo en un vector positivo y significa que si es diagonalizable, bueno, que si es diagonalizable, quiero que los valores propios todos mayores que 0, mayores o iguales a 0, ¿ya? Porque si A menos I a la menos 1, ya llamámosla B, ¿ya? B, por definición. Y entonces Bx es igual a B y X lo escribo en una base, ¿ya? Es C1, X1, C más Cn, Xn, ¿ya? Con estos vectores propios. Entonces acá esto es igual C1 lambda 1 X1 sumado a Cn lambda n Xn. ¿Ya? Esto ya lo hemos visto en la otra clase, en la clase precedente, para Fibonacci. ¿Ya? Entonces Bx se puede expresar si es que mi vector X lo escribo en respecto a mi base de vectores propios, lo escribo así. Y se fijan acá, estas son como coordenadas independientes, ¿ya? Porque los vectores propios, ¿se acuerdan? Son en suma directa. Son como coordenadas independientes. ¿Ya? Y entonces, para saber que son, que mi Bx es siempre positivo para cualquier vector positivo, debiese saber que lambda 1, lambda n son números positivos. O mayor que 0, positivos, ¿ya? Entonces, lo que uno mira es, acá tengo la función f de x, es igual a x menos 1, 1 sobre x menos 1, ¿ya? Y vectores, no, perdón. Y uno tiene, si se acuerdan, lo hemos visto para polinomios. Polinomios. Sabemos que si f es polinomio, f de x, en vez de ser esto, es un polinomio, sabemos que f aplicado a la matriz A tiene valores propios, f aplicado a los valores propios de A. ¿Ya? Acá esto significa lambda j son valores propios de A. ¿Ya? Y lo mismo vale para nuestra f en realidad. F de A es igual a 1 sobre A menos identidad, que sería A menos identidad a la menos 1 en realidad. Esto no tiene mucho sentido. En nuestro caso tenemos esto y vale lo mismo. No lo voy a demostrar. Sin demostración. ¿Ya? Y así que uno mira y tiene valores propios de A menos I a la menos 1 son lambda J menos 1
a la menos 1 con lambda j, valor propio de A. ¿Ya? Así que uno quiere ver si lambda 1, lambda n son valores propios de A. Entonces uno se pregunta si 1 sobre lambda 1 menos 1, 1 sobre lambda n menos 1, son todos mayores que 0, mayores o iguales que 0. ¿Ya? ¿Cuál es la condición? ¿Ya? Y entonces acá la condición es que lambda 1 y lambda n son mayores que 1, ¿ya? O sí, mayores que 1. Entonces, 1 sobre lambda 1 menos 1 es mayor que 0. Y 1 sobre lambda n menos 1 es mayor que 0, ¿ya? Y entonces, para esto necesito que los valores propios de A sean mayores que 0. Y el f de x antes simplemente salió porque me di cuenta que esto es f de A. Es una función aplicada al A, ¿ya? Y entonces me digo, dado que quiero saber los valores propios de esta función aplicada a la matriz A, ¿qué sé de los valores propios? ¿Cómo se transforman a través de funciones? Bueno, si fuese un polinomio, sabría. Simplemente aplico la función que es un polinomio a los valores propios para encontrar los nuevos valores propios. Y acá f de A es la inversa de A menos I. Entonces, como f corresponde a 1 sobre A menos I, y entonces mi función sería f de x es igual a 1 sobre x menos 1. ¿Ya? Y entonces los valores propios de A menos I a la menos 1 son estos, que serían acá, estos de acá. Y entonces la condición para, digamos, tener solución en este problema económico se traduce en esto. ¿Ya? Entonces ahora lo voy a escribir como una especie de enunciado. O resumen. Si A tiene valores propios lambda j mayores que 1, entonces y A diagonalizable, entonces A menos I a la menos 1 tiene valores propios mayores que 0. Y entonces el problema inicial, que era para cualquier y vector positivo existe o no P vector positivo con AP menos P es igual a I. Esta era la pregunta inicial. Esta pregunta inicial tiene respuesta positiva. En este caso, ¿ya? Entonces, esto es el resumen, ¿ya? Si A tiene valores propios mayores que 1 y es diagonalizable, entonces mi problema inicial tiene respuesta positiva. ¿Y cómo lo veo? Lo veo mirando observando que esto es igual a f de A, una función de A, y en realidad uno demuestra, que no vamos a demostrarlo, que f de A se comporta como un polinomio, o sea que envía los valores propios
en la función misma aplicado a los valores propios, que sería 1 sobre x menos 1 aplicado a los valores propios. ¿Ya? Entonces, eso sale un poco de lo que hemos visto en clase, pero en realidad se puede demostrar prácticamente con las mismas técnicas. ¿Ya? Y con expresando a menos i a la menos 1, expresándola como una serie de potencias. ¿Ya? Pero no vamos a entrar en esto. ¿Ya? Ok. Esto era la otra parte y parece que nos queda una parte más que será más rápida para la próxima clase, ¿ya? Que sería esta última parte, caminos en grafos, ¿ya? Entonces, esta última parte, solamente le lo digo así para enunciarlo, pero después lo vamos a ver la próxima vez. La pregunta digamos, que miraremos, será, tengo un grafo, Facebook. Facebook ahora no es muy a la moda, pero tenemos un grafo de quién es amigo de quién. Y uno tiene una teoría que dice que la teoría de los 6 grados de separación. ¿Ya? Y la teoría te dice que si tomo dos personas, yo y una persona famosa, no sé, Barack Obama, ¿ya? Y uno dice que estamos tan conectados entre uno con el otro que si miro mis amigos, los amigos de mis amigos y los amigos de esta persona 6 veces, ¿ya? Yo voy a mi amigo, un amigo de esta persona, un amigo de esta otra persona, así siguiendo con un número de 6 flechas, puedo llegar a cualquier otra persona. ¿Ya? En el interior de este grafo, ¿ya? Cualquier persona, cualquier dos personas se conectan en al menos, en a lo más 6 pasos. ¿Ya? Esto es la teoría de los 6 grados de separación, ¿ya? Y en realidad vamos a ver que esto en realidad se puede expresar con matrices, ¿ya? Y con, de nuevo, se puede por lo menos formular la pregunta ocupando matrices. Reformular con matrices. Okay, esto lo vamos a ver la próxima vez.